Muy buenas noches, nosotros somos el grupo número 2 que va a estar presentando el tema del domicilio legal. Este grupo está compuesto por Daniela Vargas, Evelyn Valenzuela, María Elis Lozano, Diógenes Plácido, Ángelo Medina, Melanie Martínez, Jorleni Vázquez y este servidor que les está hablando. Yo voy a estar dando una breve introducción de lo que es el domicilio legal y explicando en qué consiste ese. Bien, frente al concepto de domicilio legal voluntario o domicilio real, se perfila el domicilio legal o domicilio impuesto, que es el que corresponde a una persona con carácter de domicilio general según su capacidad para elegirlo. En este sentido, los menores de edad que viven con sus padres o tutelados tendrán el domicilio de aquellos o del tutor. En otros casos, y por razón de profesión o cargo, determinadas personas tienen el domicilio que legalmente conlleva su función, como ocurre en el domicilio militar. Bien, en otras palabras también el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Bien, también se advierte que la finalidad de la institución de esta clase de domicilio es la seguridad jurídica, teniendo en cuenta el carácter necesario del domicilio ordinario, que se ha querido prever en ciertos supuestos que el interesado no está en condiciones de fijar por sí mismo el domicilio o señalar de forma absoluta el domicilio de otros, con independencia del hecho de su residencia. Incluso, tal es el propósito perseguido con la institución de este domicilio que el domicilio legal presenta los siguientes caracteres. Número uno, es un domicilio forzoso en cuanto lo impone la ley independientemente de la voluntad del interesado. Sin embargo, excepcionalmente no tiene este carácter eh, el domicilio legal de los militares en actividad, puesto que la ley solo lo determina si el sujeto no ha manifestado la voluntad de mantener el domicilio real o, o, o el domicilio voluntario precedente. Número 2. El domicilio ficticio puede ser, en efecto, puede serlo, perdón, en efecto, se supone que con una presencia del interesado en ese lugar que puede ser o no real, aunque de hecho no esté allí presente. Y número 3, es excepcional y de interpretación restrictiva, en el sentido de que funciona solamente en las hipótesis previas por la ley, sin que estas situaciones puedan extenderse por analogía de otros supuestos. Y finalmente, número 4, en cuanto al integrante del género domicilio general u ordinario, participa de los caracteres correspondientes a su género. Por tanto, es el único en el sentido de que la concurrencia de varios hechos constitutivos de domicilio legal hace que un solo, o sea, que uno o varios de esos hechos se tomen en cuenta para fijar el domicilio de una persona. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Vargas y yo les estaré hablando acerca de las primeras 5 clasificaciones del domicilio. La primera de ellas es el domicilio político, es en el cual las personas llegan a ejercer sus derechos políticos. El siguiente es el domicilio civil. Este hace referencia al municipio donde las personas llegan a ejercer sus derechos civiles. El domicilio civil se divide en 2 tipos, que son el domicilio legal y el domicilio real voluntario. El domicilio legal trata del lugar en donde la ley llega a fijar su residencia para hacer cumplir sus derechos y hacer que las obligaciones se cumplan aún no estando allí. Se impone a determinadas personas por la relación de subordinación que llega a poseer con otras personas. El domicilio real voluntario está conformado de forma voluntaria por la residencia de un determinado lugar donde la persona posee ánimos de quedarse en ella. Aquí se establece que el domicilio de los individuos naturales llegará a ser el lugar en donde habitualmente residen. Este domicilio es considerado también como real por el hecho de ser voluntario, cierto y efectivo. Por otra parte está el domicilio múltiple. Este domicilio se da en aquellas personas que tienen una ocupación habitual o que viven de forma alternada en distintos lugares,
quienes, independientemente de dónde se encuentren, corresponderán a su domicilio. También está lo que son los domicilios especiales. Se trata de los distintos lugares que son considerados por la ley misma como sede de la persona. Y por último, está el domicilio procesal. Este tipo de domicilio es de elección entre el legal, el real y el convencional, con el cual se llega a cumplir cualquier obligación que llegue a surgir de una sola declaración de voluntad unilateral. También llega a ser aquel domicilio que es señalado en un juicio de pertenencia de una persona sin serlo en realidad, en donde recibirá diversas clases de citaciones y notificaciones. Esta fue toda mi parte. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jorleni y en continuación a lo expuesto por mi compañera anteriormente, yo les continúo hablando de la clasificación o tipos de domicilios. Como ya explicó, se trata del lugar que es fijado por la ley como sede o asiento de la persona para la producción de ciertos efectos jurídicos. En pocas palabras, es la ubicación territorial que posee toda persona para ejercer sus derechos y sus obligaciones. Entre estos están el domicilio convencional y contractual, que es el que se trata de llegar a fijar a la persona en sus contratos. Aquí se puede llegar a designar un determinado domicilio especial para hacer cumplir las obligaciones que estos creen, o simplemente se puede crear para establecer en razón del territorio al tribunal competente. El domicilio general, que se refiere al lugar que es estimado por la ley como sede de la persona para la generalidad de cualquier asunto de interés o del asunto del que esté interesado la persona. El domicilio fiscal, que se refiere al domicilio que se puede establecer para las relaciones con la administración. El domicilio social, este tipo de domicilio se da en personas jurídicas y generalmente suele crearse una sociedad mercantil. En esta sociedad hay una escritura que establece que fue otorgada por un notario. Este tipo de domicilio llega a ser en el lugar donde se halla el centro de dirección de una determinada compañía, o sea el lugar en donde se dirige y se administra. Y por último, el domicilio del centro de trabajo, que es donde se lleva a cabo la actividad de productividad, la cual no llega a coincidir con el domicilio social. Muy buenas tardes, distinguida profesora y demás estudiantes que componen esta clase. Mi nombre es Diógenes Plácido, de matrícula 119-9025, y el día de hoy les vengo a hablar sobre la historia del Código Civil. Bueno, el Código Civil tiene una historia bastante interesante, ya que este es un código francés y podríamos decir cómo llega un código francés a la República Dominicana, que en su tiempo fue Santo Domingo Español, o sea, gobernado por los españoles. Y bueno, les digo que con la ocupación haitiana, recuerden que los haitianos se independizan primero que nosotros, y en el 1822 traen una invasión hacia nuestra república, esto trayendo un sinfín de un sistema jurídico totalmente diferente al que aquí se estaba acostumbrado. Esto trajo muchas modificaciones de índole jurídica, y estos con parte de la Constitución haitiana, que se había proclamado de manera categórica con la especialidad de la abolición de la esclavitud. Tras 22 largos años de estar regidos bajo la legislación haitiana, cuyos códigos eran adaptaciones de la codificación francesa, como dije, en específico el Código Civil, que fue llamado un código napoleónico, porque fue Napoleón Bonaparte el que trajo la mayoría de cosas en este código. Comenzaron a promulgarse en el mismo año que Haití se independizó de Francia, en el 1804, y esto se unió a la tendencia entre los dominicanos, ya que el 16 de enero de 1844 se lanzó un manifiesto que justificaba la independencia de la República Dominicana, y el 27 de febrero se daba el golpe decisivo hacia la independencia. Esto pasamos a la independencia, pero quedamos con algunas acepciones de los haitianos, y el Código Civil no era la excepción. Pero ese Código Civil era bastante bueno para la época.
ya que este era bastante sobresaliente y recogía todas las exigencias que fueron concebidas a partir de la ilustración, ya que venía de Europa y Europa era bastante más avanzada que nosotros, que éramos una simple isla. Y apenas empezaba nuestra historia. Sobre la forma que debía de tener un cuerpo legislativo moderno, que fue el Código Civil, que fue promulgado, como ya dije, por Napoleón Bonaparte en el 1804, razón por la cual también es conocido como el Código Napoleónico, como también dije. Este resultó ser el modelo que por imitación o imposición se expandió por los países europeos y toda América. Esta fue mi exposición y espero hayan entendido. Gracias. Buenas, mi nombre es Evelyn Valenzuela Almonte, pertenezco al grupo número 2 y mi tema es que establece el marco legal del Código Civil Dominicano sobre el domicilio. En el Código Civil Dominicano nos habla sobre el domicilio en sus artículos 102 al 111. Aquí estos artículos nos detallan todo lo referente al domicilio de una persona. En los artículos 102 del Código Civil Dominicano dice que el domicilio de todo dominicano, en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles, es el lugar de su principal establecimiento. En el artículo 103 del Código Civil Dominicano dice que en el cambio de domicilio se entenderán realizado por el hecho de tener una habitación real en otro lugar, unido a la intención de fijar su principal establecimiento. En el artículo 111 del Código Civil Dominicano dice que cuando una acta contenga por parte de algunos de los interesados de domicilio para su ejecución en un lugar, que en el domicilio real las notificaciones, demandas y demás diligencias pondrá cese en el domicilio convenido y ante un juez del mismo. En el Código Civil Dominicano contemplan domicilios específicos de acuerdo a las funciones y personas, los cuales detallamos a continuación. En el número 1, el domicilio de un funcionario público será el lugar de donde debe ejercer sus funciones. En el numeral 2, el domicilio de la mujer casada es el de su marido. En el numeral 3, el domicilio de un menor no emancipado es el de su padre o tutor. En el domicilio 4, de las personas que realizan servicios domésticos y vivan en la casa en el mismo que la persona quien dé el servicio. En el numeral 5, que el domicilio para la apertura de una sucesión es el mismo domicilio que tenía la persona causante o fallecida. Esta es mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Marielis Lozano, matrícula 118-7586, pertenezco al grupo número 2 y hoy le estaré hablando sobre el Código de Bustamante. El Código de Bustamante, también conocido como Derecho Internacional Privado, es un tratado que pretendió establecer una normativa común para América de derecho internacional privado. La idea de dicha normativa fue promovida por Antonio Sánchez de Bustamante y se concretó en el 7º Congreso Panamericano efectuado en Cuba en 1928. Dicho código no tuvo una gran aceptación. Los Estados Unidos se retiraron a mitad de las negociaciones. México y Colombia decidieron no firmar dicho tratado. Argentina, Uruguay y Paraguay decidieron regirse por las normas de los tratados de Montevideo sobre derecho internacional privado, y el resto de los países ratificaron con grandes reservas. Anteriormente, las relaciones privadas de carácter internacionales entre dominicanos y extranjeros, con vinculaciones civiles o comerciales en territorio dominicano, básicamente se regulaban mediante el Código Civil y el Código de Bustamante.
del 13 de diciembre del 1928, el cual conformó en el séptimo Congreso Panamericano efectuado en Cuba el 13 de febrero del mismo año, siendo adoptado por la mayoría de los países participantes. En consecuencia, hoy más que nunca es evidente la importancia del derecho internacional privado o derecho civil internacional, el cual establece los parámetros para dar solución a los conflictos de aplicabilidad de las leyes jurisdiccionales y regula la relación entre estados con las personas nacionales o extranjeras. En la República Dominicana se hacía imperante la modernización del ordenamiento jurídico en materia internacional privada, de manera que la misma fuera consonante con la política económica de apertura que mantiene nuestro país. Como miembro activo de la comunidad intelectual, así como para reflejar las prácticas y tendencias internacionales. Por lo mismo, en fecha 15 de octubre del 2014, se promulga la Ley 544-14 de Derecho Internacional Privado, la cual reemplaza las arcaicas disposiciones del Código Civil que se utilizaban como referente hasta dicha fecha. El objeto de la Ley 544-14 es regular las relaciones privadas internacionales. Según la misma, son definidas por esta ley como aquellas vinculadas a un sistema jurídico extranjero, sea por los elementos objetivos o por los elementos subjetivos de las partes que conforman la relación jurídica de que se trate. Hasta aquí mi parte, espero y les sea de provecho a todos. Mi nombre es Ángelo Medina y les estaré hablando acerca de la diferencia entre el domicilio y residencia. Es necesario diferenciar el domicilio y la residencia. El domicilio es el lugar del principal establecimiento, o sea, el lugar donde una persona realiza sus actividades comerciales o el local principal. La residencia es el lugar donde vive una persona, a diferencia del domicilio. El domicilio, en sentido jurídico, es un atributo de la personalidad, es decir, consiste en el lugar en que una persona física o jurídica tiene su residencia con ánimo real o presunto de habitar o permanecer en ella. Para la ley existen también la residencia habitual, la cual define ante un jurado nacional o internacional una situación legal específica. En caso de refugiados, ¿qué tribunales deben lidiar con determinados conflictos y más? El domicilio hace referencia entre la dirección o la circunscripción de un territorio donde una persona habita. Un domicilio puede presentar varias connotaciones o distinciones legales de acuerdo a su naturaleza, mientras una residencia se comprende a grandes rasgos como una vivienda. La residencia es el lugar físico donde habita una persona. También una residencia puede ser lugar en el que se alojan personas o viajeros de la manera de un hotel. Una residencia puede ser el lugar oficial o residencial de un estado, es decir, el lugar donde vive el presidente de un país. El concepto de domicilio no se emplea en este sentido. Muy buenas tardes, mi nombre es Melanie Martínez Burgos, mi matrícula 218-8412 y pues yo estaré dando continuidad a esta exposición con el tema de los tratados o convenios internacionales firmados en la República Dominicana sobre el domicilio legal. Teniendo en cuenta que la principal pues es la Ley 544-14, la cual fue promulgada el 2 de diciembre del 2014. Quiero mencionar o recordar los artículos 5 y el artículo 6, en los cuales pues establece las distintas definiciones acerca del domicilio y la residencia habitual, teniendo en cuenta que el domicilio es el lugar de residencia habitual de las personas, mientras que se considera la residencia habitual como el lugar donde una persona física está establecida a título principal, aunque no figure en registro alguno y aunque carezca de autorización de residencia. Quise pues mencionar estos artículos o traer a la memoria estos artículos debido a la situación de irregularidad
por la cual se encuentra atravesando nuestro país acerca de la residencia o los domicilios legales. Y tomando en cuenta o tomando en consideración que la República Dominicana avanza hacia un país desarrollado, donde una de las principales características de estos países es el respeto a la ley, la organización, el orden, la disciplina, limpieza, seguridad, entre otros indicadores no menos importantes, pues es pertinente que las autoridades continúen interviniendo las áreas deficientes del Estado, pues para así superar las debilidades como las que son la residencia o el domicilio legal, competencia la cual se adjudica a los diferentes ayuntamientos del país, a la Junta Electoral Central y pues a otras distintas instituciones. Además, pues esto es de importancia debido a que la nacionalidad o el domicilio y la residencia es el segundo punto de conexión entre todos los dominicanos. La situación de irregularidad, así como mencioné, de la residencia, el domicilio o domicilio ficticio, se manifiesta en realidades cuasi comprobables, relativamente a que esto se adjudica de que más del 40% de los ciudadanos tienen residencias físicas o viven en un lugar diferente a donde lo establecen en sus documentos de identidades, como la cédula de identidad y electoral, licencia de tránsito y entre otros documentos. El desorden se extiende a barrios, provincias o municipios donde se evidencia que miles de ciudadanos viven o tienen domicilio ficticio en barrio, sector, provincia, municipio o ciudad diferente a lo que se establece en sus documentos de identidad. Esta realidad se complica por la existencia de decenas de calles en los principales municipios con el mismo nombre o a veces sin nombre, casas o apartamentos con el mismo número o sin él, sin secuencia o no siguiendo un orden lógico.